La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar. ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. Cliente de Personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante, bondadoso. Si un animalito de Dios está perdido, lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, aquí estamos al aire, programa de Al Derecho y al Revés número 22. Como siempre estamos aquí con Alfredo Popritkin, los patitos, con Adalberto Buceto, Eduardo Fabián Duá, yo soy Alejandro Drukarov, el operador siempre es Gerardo Subirana y el productor Federico Politi. Como siempre nos pueden llamar al 4325-1220, dejarnos mensaje en el 5254-2353, mandarnos email al derecho y al revés 2017 @gmail.com, etcétera, etcétera, varios etcétera conocidos. Bueno, medios de comunicación no faltan, ¿eh? No, así por que cierto que estamos no. Conectados, buenas noches. Y en Facebook también, claro. Alfredo que se está moviendo. Hay lindo. un servicio exterior para la RAI, pero no sé si nos están recibiendo a esta hora. Sí, con la BBC no terminamos de cerrar todavía, pero estamos ahí. Lo que funciona muy muy bien es internet. Eso Sí, nos es pueden verdad. ver, no sé si eso nos favorece en algo. Sí, Bueno, no vinimos tienen bastante, obligación, pueden bastante poner- producidos. Sí, Por hoy favor, sí. mírennos. Sí, tal Y cual. le faltó la campera de Alfredo. que Todavía esa- no me la sacaba. esa fue una Alfredo pena. tendría que haberse quedado con esa campera Sí, blanca sí. que estaba espectacular. Después la vamos a mostrar. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy? Y vos sabés que yo arrancaría con un muy breve audio para introducir el tema, porque ustedes saben que estuvo el miércoles, estuvieron el fiscal anticorrupción de Perú, procurador en realidad, que fue el que oportunamente tiene la buena parte de la responsabilidad de que Fujimori, Montesinos y tantos otros altos funcionarios corruptos del Perú fueran presos y devolvieran buena parte del dinero que se habían llevado. Y también estuvo la fiscal de Curitiba, una de las fiscales que trabaja con Sergio Moro. Fue muy interesante, después podemos hablar de eso. Pero allí le pedimos a José Ugas algunas palabras sobre un concepto nuevo, aunque lamentablemente lo sufrimos todos y de alguna manera lo conocemos, que es el de la gran corrupción. Así que si les parece podemos escuchar Además, ese audio. Ugas, a quien vamos a escuchar en el audio, tenemos que destacar que es el presidente actual de Transparencia Internacional. O sea, no es solo un fiscal muy destacado y con una gran experiencia que nos puede trasladar hacia nosotros un gran recorrido en temas de investigaciones, Tal cual, casos de corrupción. tal cual. Pero vamos con Y el además audio. lo tuvimos al presidente de Poder Ciudadano, presidente del capítulo argentino de Transparencia Internacional. Transparencia, como bien destacabas vos, una organización de más de 100 países. Hugo Worman estuvo con nosotros hace un tiempo también. Así que escuchamos el audio de Ugas. Una corrupción que conocimos hace 24 años cuando se fundó Transparencia Internacional. Si ustedes abren los periódicos, prenden la televisión, todos los días van a encontrar escándalos inmensos de corrupción. Antes se podía contar con los dedos de una mano los casos de gran corrupción. Suharto en Indonesia, Marcos en Filipinas, Abacha en Nigeria, Fujimori probablemente es el que más se acercó en los últimos tiempos, pero hoy día esto ya es un lugar común. Estuve en España hace pocas semanas y en 48 horas 3 escándalos billonarios. El caso de Pujol, presidente de Cataluña, se habla hasta de 3.000 millones de euros robados por él y su familia. El caso de la educación en Valencia, 1.000 millones de euros robados del presupuesto público.
y el escándalo con el fiscal anticorrupción español que tuvo que renunciar por estar vinculado a un esquema de cobertura política. Entonces, cuando hablamos de gran corrupción hoy día, y hemos hecho un esfuerzo por darle contenido a esta definición, hemos tenido talleres con expertos juristas y activistas para darle un entorno al concepto de gran corrupción, estamos hablando fundamentalmente de una corrupción que se caracteriza por 3 o 5 elementos. En primer lugar, sus agentes son agentes que tienen gran poder político o económico, privados o públicos. En segundo lugar, movilizan inmensas cantidades de recursos. Mubarak en Egipto se habla de 20.000 millones de dólares, Yanukovych en Ucrania 7.500 millones de dólares, Ben Ali 4.000 millones de dólares, aquí nomás Martinelli en Panamá se habla de más de 1.000 millones, algunos hasta de 5.000 millones de dólares. La FIFA y el caso Lavajato, por supuesto, que hoy día se especula que puede estar bordeando los 3.000 millones de dólares y no más, porque se profundicen las investigaciones. Y esto, como digo, es pan de todos los días. Y el tercer elemento que le da una calidad distinta a este tipo de corrupción es el impacto que tienen los derechos humanos. Porque al final la corrupción es un impuesto que pagan los más pobres y que genera los peores perjuicios en los países en desarrollo, es decir, donde vivimos nosotros, de donde se extraen estos recursos para el primer mundo. Y esta relación entre gran corrupción y derechos humanos hoy día se convierte en un elemento fundamental para nosotros en el enfoque que le estamos dando a nuestro trabajo. Bueno, es una introducción interesante, ¿no? Porque está planteando lo sistémico, Ugas. Sí, sí, y el efecto sobre la masa pobre de población, ¿no? Y cómo esto afecta todos los servicios del Estado. Ahora, yo creo que siempre hubo corrupción, miro desde el otro lado, el derecho y el revés, siempre hubo corrupción. Yo creo que esto que ahora lo sepamos, salga a la luz y los grandes detentadores del poder sean llevados al banquillo de acusados, no quiere decir que antes esas mismas personas no hicieran actos de corrupción, que a veces hasta eran tomados como derechos privilegiados que tenían ellos. Yo creo que este es el avance de la civilización. Estamos más civilizados. La tecnología nos civiliza y nos permite mostrar todas estas cosas, y creo que si hubieran tenido quizás en el siglo XV esta posibilidad de saber que había actos de corrupción, también se hubieran puesto en el tapete y hubiera habido castigos. Pero creo que el elemento diferencial, Alberto, es que el que plantea Ugas es no solo que sigue habiendo casos de corrupción, sino la magnitud. Él plantea un problema de grandes casos y muchos grandes casos. Antes también había grandes casos, pero teníamos 3, 4, 5, él dice que los podíamos contar con los dedos de la mano en todo el mundo. Y ahora yo creo que por país no nos alcanzan las manos. Alfredo, las tecnologías. Claro. Nosotros tenemos, por un lado, un gran valor de la posmodernidad. La posmodernidad arrasa todos los valores de la modernidad, pero nos deja otros. Uno es la transparencia. Entonces dicen, ¿qué es bueno, qué es malo? Nadie lo sabe en la posmodernidad. Pero si no lo podés mostrar, debe ser malo. No, pero y si lo podés mostrar, es bueno. Entonces yo te digo, tecnología. Y segundo, esta transparencia que todo se puede saber. Antes, ¿cómo agarrabas vos en el siglo XV a alguien? Por un testigo que lo torturaban y entonces declaraba, o te agarraban con las manos en la masa. Ahora los registros que quedan de todo, las filmaciones, por ejemplo, los audios, todo esto ayuda mucho a detectar. Todo es infragante ahora, todo quedaban puede ser otros infragante. Registros y me parece que yo estoy con Alfredo y creo que vale el contrapunto que se vote, acá. Somos 4. Vale contrapunto porque la magnitud es muy creciente y estamos hablando realmente de un sistema. Y de un sistema en el cual inclusive hay metodologías nuevas. En los últimos tiempos, por ejemplo, corrupción en la obra pública, hablemos de la Argentina, de cosas concretas. Sí. Corrupción siempre hubo, sí, y por supuesto es gravísima, y por supuesto implica un costo para el Estado, y por supuesto ese costo lo pagan, por supuesto, los que menos tienen. Todo esto siempre sí fue en alguna medida así. Ahora,
cuando ya se convierte en un sistema donde ninguna obra pública escapa, cuando además se inventan jugadores nuevos que no existían y que de repente se reciben de grandes empresarios en 3 minutos, cuando el vínculo con las máximas autoridades es más directo, cuando además están todos involucrados. Me contaron un chiste hace 2 días que decían que un célebre diputado, a quien no voy a nombrar, que en este momento está tan en cuestión por sus procesamientos reiterados, hizo un solo pedido para el caso de ir preso, y es que la celda fuera lo suficientemente grande como para alojar a todos los que pensaba invitar a acompañarlo. Entonces, yo creo que de alguna manera es ese, y eso genera un hartazgo en la sociedad. Yo leí algo muy interesante que dice lo siguiente, vinculado a las mafias, pero también a esto. Mucha gente no actúa por miedo, por miedo, ¿no es cierto? Y de golpe aparece un hecho tan grave que ya se pasa del miedo a la indignación. Pasó con la ETA en España, que los mismos vascos llegaron a un punto, hubo un secuestro de un joven, llegaron a un punto. Nos pasó acá con las mafias Rosario, a principios del siglo pasado. Hay un punto, pasó con los Bolsos de López a lo mejor en corrupción también estamos llegando a un punto que la gente, no sé si por miedo, pero por complicidad o por tolerancia a la corrupción, acepta y llega a un punto que la indignación es más fuerte que la tolerancia, y ese es el punto que quizás estemos. Es posible. Sí. Vos tenías algo de Odebrecht de hoy. Sí, quizás la noticia de último momento, la que está fluyendo por los medios, que es que ese viaje que han hecho una cantidad de funcionarios del Poder Judicial, incluso también del gobierno, aparentemente por las noticias que nos están llegando ha sido exitoso. Es decir, viajaron por el tema Odebrecht a los Estados Unidos para obtener información directa que tiene la Secretaría de Estado de allí de Estados Unidos sobre esta temática, y que estaban dispuestos a brindarla a la Argentina, que no la podía obtener oficialmente por otros medios. Entonces se organizó, y esto lo debemos destacar y como cosa positiva, a instancias del Ministerio de Justicia. Sí, esto lo debemos resaltar, porque hay que reconocerlo, que ha sido quien ha promovido toda esta movida. Y han viajado 4 jueces federales, penales federales, con sus respectivos secretarios. Han viajado 2 fiscales, incluso un fiscal que se los indica como perteneciente a Justicia Legítima, el otro no, es el de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, el doctor Rodríguez, que tiene también mucha injerencia en todas estas causas. Ha viajado el jefe de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, también es un hecho positivo, y creo que también ha viajado el ministro de Justicia, si no me equivoco. Sí, ha ido toda una delegación muy importante, muy significativa en búsqueda. No sé si el ministro viajó en esta oportunidad, pero en la anterior con toda seguridad había Bueno, viajado. tengo la duda, pero es como que parecería que hay un cambio, a pesar de lo cual yo tengo una preocupación muy, muy seria, porque a pesar de lo que hablábamos de la mega corrupción en el mundo y en la Argentina en particular, a pesar de este tema de Odebrecht y los muchos viajes y búsqueda de información, creo que todavía nuestra justicia, nuestro sistema judicial está en deuda. Estamos en deuda. Hoy se ha conocido otra noticia que quizás todavía no la han escuchado, yo la escuché mientras venía para acá, para la radio, que es que la doctora Hayton, ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la doctora Irena Hayton, ha dicho que el problema o la problemática de la corrupción no tiene relación directa, o de la seguridad creo que también dijo, no tiene relación directa con la cuestión judicial, sino que lo atribuyó más al Poder Ejecutivo. Y ahí el secretario, el ministro de Justicia, doctor Garabano, se ha relevado, le ha doblado la apuesta y le ha dicho no, aquí hay una cuestión que tiene parte responsabilidad del Poder Judicial. Ahora, Alfredo, vamos a mirar al revés. ¿Era realmente necesario que fueran? Con la tecnología que hay. ¿Sabes por qué? ¿Para qué fueron? Porque para ver si no si iban, se contagian. No se los daban. Entonces quiere decir que hay un off the record. Creo que ellos han ido para hablarse cara a cara, y entonces que le contaran cosas que no las pueden decir porque ojalá sea así,
que no son políticamente aceptables, porque nosotros sabemos que hay cosas que no son políticamente aceptables es bueno, y que sin embargo son cosas de la realidad. Pero yo me pregunto, ¿para qué van? Todos van. Y la tecnología, y no puedo tener conferencias telegráficas, en televisión, y no, claro, pero lo que me pueden decir en el oído, a eso van por eso. Si no, perdóname Alfredo, a mí yo lo que he sentido es que son estas comitivas que van, menos mal que hacen turismo, se conocen, los invitarán. Ojo que los americanos además te invitan un ratito, después te echan a miércoles, no te quedan tomando mate como nosotros. Te hago un comentario sobre esto que comentaba. Pero es al revés. A mí me llamó mucho la atención el miércoles, esta reunión. Yo estuve en el Ministerio de Justicia, después hubo un acto en la UCA donde hubo mucha gente, pero yo estuve a la mañana en el Ministerio de Justicia con Ugas, con la fiscal de Curitiba, éramos unas 30 personas. Y estaba... Fuiste nuestro representante periodístico. Tal cual. Ese fue el perfil de como notero. Invitados, además de vos. Eran invitados especiales del Ministerio, gente que trabaja en Justicia 2020. Gente que trabaja en el Plan de Justicia 2020, que trabaja sobre nuevos proyectos y propuestas del Ministerio. Estaba, por supuesto, el presidente del Poder Ciudadano, la delegación local, y había varias personalidades de ese tipo, y estaba el ministro Garabano. Pero yo lo que quería destacar, y los dos, el secretario de Justicia y el subsecretario, lo que quería destacar es, nosotros pasamos un audio de Ugas porque el programa obviamente no permite pasar mucho más. Tanto Ugas como la fiscal actuaron con plenísima libertad para decir lo que pensaban y lo que querían. Ugas concretamente dijo que el tema Odebrecht involucraba al gobierno anterior y también involucraba a funcionarios del gobierno actual, y lo mencionó a Rivas, en presencia del ministro Garabano. Entonces, con mucho respeto, con mucha altura, con el nivel que le conocemos a Ugas y que da cuenta su audio, la respuesta del ministro fue escuchar atentamente cada palabra, respetuosamente, y hacer comentarios al respecto con posterioridad. Yo creo que esto sí es un poco un hecho nuevo, y el compromiso del ministro con este viaje, que lo anunció especialmente en la reunión, diciendo, vamos porque queremos la información y la vamos a reclamar porque nos la tienen que dar. Entonces yo creo que esto, en este caso te contesta, yo tengo las mismas dudas que vos con respecto al 99%, pero ahora, en este caso me parece que fue auténtico. ¿Es cierto entonces que las verdades se las dicen los políticos entre ellos en el avión? Como alguno de ustedes dijo que se las dicen en el avión porque el ruido del avión hace que no se pueda filmar y después no puedan sacárselas y destapar. Bueno, está bien, puede ser. Ojalá lo traigan, ojalá se contagien, ojalá tengamos una justicia y fiscales que investiguen y se jueguen hasta los tuétanos, que es lo que nosotros estamos necesitando. Sí, bueno, yo creo que no están dadas todavía las condiciones. Lamentablemente no conseguimos, por ninguna de las alternativas posibles, llegar a romper ese mecanismo perverso que nos impide penetrar en investigaciones eficientes que nos lleven a un buen fin, a desentrañar la problemática de la corrupción, la grande y la pequeña en la Argentina, pero no por la corrupción misma, porque a partir de que, creo yo, de los grandes casos de corrupción, a partir que se obtengan condenas ejemplares, tal vez la historia puede cambiar en nuestro país. Digo tal vez porque, por ejemplo, en Italia no pasó tal cosa, a pesar de la Manipulite. Vamos a ver qué pasa con... Sería muy distinta Italia si no hubiera habido Manipulite. Es probable. Yo creo que uno a veces mide después que, bueno, la cosa vuelve, pero si no hubiera sido eso, estaríamos quizás mucho peor. Bueno, Ugas lamentaba mucho que después de lo de ellos en Perú, la corrupción volvió a avanzar, ¿no? Ahora, les digo... uno se moría de envidia al escuchar a la fiscal de Curitiba, ¿no? El orgullo con el que hablaba de la investigación, los medios avanzados que tienen para investigar, un sistema prácticamente online con los bancos para ver los movimientos bancarios. Una línea sobre eso, me permitís, Alejandro, que a mí me interesó mucho. No solo tratan de buscar equipos y armar equipos de investigación de primera, sino que además los capacitan y los recapacitan y los mandan a capacitar afuera y los traen de vuelta y siguen trabajando. O sea, hay un permanente ida y vuelta en temas de mejorar los métodos de investigación.
estamos muy lejos de nosotros. Nosotros tenemos nuestros jueces no asisten a un curso, creo que en los últimos 20 años. Una vez que son jueces, no van más nunca a un curso. Sí, pero la clave es el tema cultural, ¿no? Nosotros tenemos mucha tolerancia a la corrupción. En la propia cabeza de la gente que va a la corrupción es como decir, bueno, estas son las reglas de juego, siempre se hizo así, para entrar a obra pública hay que pagar. El funcionario que lo nombra nuevo dice, bueno, este es un puesto que la gente paga. Sí. Hay como una continuidad en las cabezas que integraría quizá la criminología de los delitos de corrupción, claro, en la que las personas que participan de los dos lados encuentra una justificación muy grande en la sociedad de hoy. Vos fíjate, que tenemos que luchar contra eso. Teníamos otro tema que obviamente siempre nos complicamos con los tiempos, pero el tema de las mafias. Y yo, como creo que todos ustedes, vi la entrevista que le hicieron a la gobernadora Vidal el domingo. Por la policía. Con respecto, claro. Yo creo que hemos normalizado que la gobernadora del principal estado argentino viva en una base militar. Sí. Pero demuestra que está peleando con la mafia. No tengo duda. Muy importante. No tengo duda y me parece bárbaro. La gran pelea de la provincia es que se está dando la pelea. Pero no teníamos que de entrada se abandonó y se siguió como siempre haciendo la pelea. Pero vos cuando mirabas el video, ¿no sentías que estaba sola? Bueno, es una transición, sí, claro. ¿Qué gobernador hablaba y se tiraba contra la policía? Ningún gobernador se tiraba. Y ponía, cuando mucho, si se le quemaba un fusible por su jefe de policía, lo cambiaba. Vos, Adalberto, policía, jueces, platense, serás un testigo, pero sí, de cargo de todo eso. Sobrecito, miren, yo trabajaba de abogado en un pueblito que era Bransen, es una ciudad, pero en definitiva es un pueblo agrícola ganadero. Y un día cae un tipo de afuera y llega, no sé por qué, sería una mosca blanca, y se encuentra el sobre arriba de la mesa. Esto me lo decía un sobrino de él. El tío se encontró el sobre. ¿Y qué era? Era la recaudación de la Ruta 2. Y le decían, es la recaudación de la Ruta 2. Que después, ¿qué hizo? Si se la metió en el bolsillo o no. Pero era la recaudación de la Ruta 2 de las coimas que se daban por los automotores que pasaban. Sí, yo creo que ese es otro gran tema, ¿no? La corrupción es algo que ya viene en la Argentina hace, no sé, mucho tiempo, ¿no? Desde podemos decir que recrudeció en la época de Menem, y que viene galopando y ascendiendo sin parar todo el tiempo. Pero la cuestión del crimen organizado, de las mafias, es algo que también tiene mucha historia, pero las pequeñas mafias, las mafias policiales, que estaban más que nada vinculadas con el juego, cuando aparece la droga, el narcotráfico, cuando aparecen otros negocios, eso se potenció enormemente, tal cual. Y ahí se sumó, además de la policía, se sumó la justicia y se sumó la política. Esto es lo grave. Hoy está la política muy entremezclada con la policía y con la justicia. Lo hemos visto en el caso de La Salada, lo hemos visto patente, lo hemos visto también en el caso Itatí, en Corrientes. Por suerte todavía existen algunos atisbos de jueces que se le animan al tema. Uno de ellos, y tenemos que nombrarlo porque ha sido que ha protagonizado algunos de estos, es el juez Torres a nivel nacional. A nivel provincial me parece que el nuevo procurador está cumpliendo una tarea destacable. Está cumpliendo una tarea muy buena. Entonces, me parece que en eso nuestra tarea desde acá, desde un micrófono, de una radio, es comentarlo, decirlo, porque me parece que la sociedad debiera apoyar este tipo de iniciativas y tratar de deplorar, de no aceptar, y de acompañar además a los dirigentes, ¿no? Exactamente. Esto que está haciendo la gobernadora, más allá que seamos o no de uno u otro partido político, me parece que lo que hace la gobernadora es encomiable, pone en riesgo su familia, vive incómodamente dentro de una base militar, todos los días tiene que pasar por una guardia que está con gente armada allí, sus hijos están viviendo con ella dentro de ese lugar, van y vienen a la escuela todos los días, es todo un sacrificio enorme, me parece que está cumpliendo más allá del riesgo, es un gran sacrificio que merece por lo menos nuestra consideración y acompañamiento. Y apoyo, exactamente. ¿Y cómo sacamos el tema, además, estos temas? ¿Cómo conseguimos sacarlos de la campaña electoral, de la politiquería barata, ¿no? Y cómo los ponemos en un plano. Un poco nos pasa lo mismo con el otro tema que teníamos, el tema de los fueros, porque
hay que sacar estos temas de la discusión política. Esto es más difícil, Estamos viendo cómo son las votaciones en este momento en el Congreso, y leyes que se supone que debieran ser aprobadas por casi unanimidad, como el tema de la penalización o las sanciones penales a las empresas que entran en temas criminales, o la misma ley de extinción de dominio que no terminó de avanzar nunca, no avanza. Reclamémoslo otra vez. ¿Pero por qué no avanza? Seamos conscientes, no avanzan porque los políticos que tienen la cola sucia, señores políticos, ustedes que tienen la cola sucia, no quieren aprobar estas leyes. Es así. Escúchame, es así. Si tenemos como senador al expresidente, lo vamos a decir de vuelta, condenado 2 veces señor. a inhabilitación, Ya una lo perpetua, una por 14 años. La de 14 años es condena de Cámara de Casación Penal, el más alto organismo de la justicia penal. Y ese señor es candidato a la reelección, pero yo no sé si ustedes vieron la respuesta que da el juez federal de La Rioja, que también tienen que ponerle nombres y apellidos a las cosas, y tenemos que ponérselos. El juez federal de La Rioja se pronuncia sobre la impugnación que le hace un ciudadano a la candidatura de Menem. No conforme con rechazar la presentación por falta de legitimación, aduciendo que no era un ciudadano riojano, pero independientemente de lo técnico jurídico, el juez le dice prácticamente al denunciante que le pida perdón a quien todavía tiene la calidad de ex magistrado de la Nación. Lo escribe y lo firma porque el denunciante lo llamó delincuente. Yo me tomé la molestia de ir a buscar el diccionario de la Academia Real Española por si me había equivocado. Y dicen que un delincuente es el que delinque. Y el señor Menem está condenado 2 veces por delincuente. Y el juez le llama la atención al impugnante. Bueno, es un poco el reino al revés, ¿no? Sí. Yo creo que la misma Constitución no dice que no pueden ser candidatos a cualquiera de los que están procesados, están condenados. Los que están condenados. No lo dice, pues es una cosa tan obvia que no puede ser mandatario de una sociedad quien esté condenado por un delito, y por un delito común. Bueno, también pensemos que la terrible situación económica que tiene Argentina de hoy, con un 30% de pobres, es una consecuencia de la crisis de 2001-2002. Y la crisis 2001-2002 fue la explosión del sistema, llamémosle, neoliberal a la criolla que implementó Carlos Menem, que destruyó la industria nacional y el semipleno empleo que teníamos antes, y no lo pudo reemplazar por nada. Entonces nos quedó ahí gente absolutamente sin trabajo, y bueno, y nos generó esta situación. O sea, además del tema corrupción, que es muy grave y está aprobado, o sea, ya es un hecho legal, hay un tema también de responsabilidad política muy grave. Sí, pero que, como vos decís, a pesar de eso, así como a otros candidatos, la gente los vota, ¿no? Y eso es una muestra de que falta una respuesta para toda esa gente, por ejemplo, para el 30% que está bajo la línea de pobreza. Bueno, pero la gente vota por opciones, ¿no? Sí. Vota por opciones. ¿Qué opción tienen y quién le promete algo? Esto muchas veces pasa así. Señores, después del corte que viene ahora por un par de minutos... Nos queda lo del... perdón, Alfredo. Nos queda el tema de si se puede renunciar al fuero parlamentario, que venía un poco a la idea esta de que lo que hace Menem es tratar de nuevamente recostarse sobre el fuero para evitar ir preso. Así es. Y que nosotros sabemos que lo está haciendo muchísimos políticos para evitar, los que tienen la cola sucia fundamentalmente, para evitar que puedan ser arrestados. Voy a tirar mi idea si cerramos lo que habíamos programado. Yo creo que puede renunciar al fuero. Lo vi con buenos ojos que muchos legisladores actuales o candidatos a legisladores digan que renuncian a esos fueros y ofrezcan su renuncia y la hagan. Y creo que esto debiera ser moneda común. Sobre una investigación concreta. Sí, señor. Porque, a ver, me hacen renunciar a mí y mañana me empieza a perseguir el gobierno de turno. No. Los fueros... correcto, los fueros tienen una finalidad no muy sana, claro, y muy correcta, que es la de garantizar el libre ejercicio
por las opiniones que se den por las en opiniones, ejercicio exacto, exacto, pero también o por están delito pensados, común. vos sabés que surgen del antiguo de common law británico, Sí. están pensados como una garantía en aquel momento para los legisladores, para los parlamentarios, de que el rey no les podía inventar también una causa, de manera que la idea de que estén protegidos Que era el durante juez su supremo, función, además. pero por ejemplo, por delitos cometidos antes, por delitos de defraudación y de defraudación al Estado. Es decir, yo lo que creo es que realmente la renuncia... inventan la causa por delitos anteriores. Sí, bueno, también estamos en un Estado democrático de derecho que tiene una justicia que debería ser independiente. Yo estoy de acuerdo con vos, pero me parece que quien viene a decir yo me siento tan limpio y ofrezco como parte de mi compromiso de legislador la renuncia a cualquier privilegio para que no me puedan detener... ¿Por qué no podría esa persona renunciarlos? A mí Si me en todo parece caso, como perfecto. hoy lo decía Alfredo antes del programa, quien puede lo más, puede lo menos, puede renunciar a la banca, ¿Cómo ¿por qué no va a quedan poder los- renunciar al ¿Cómo privilegio? quedan los que no renuncian? No Mal. renunciaron, quedan mal, quedan. políticamente. Complicado, ¿no? Es Mal. Políticamente. Pero es que si se lo hacen injustamente, lo que tienen que hacer en esos casos es decir, esto es una injusticia de lo que me está pasando, y con la transparencia que hay en el Tal día cual. de hoy, se sabe que lo están corriendo por una injusticia. Y va a ser una víctima que el día de mañana va a salir a la luz y va a tener la fuerza del débil. Y recordemos un Por pequeño, eso no estoy de acuerdo un pequeño con aviso Eduardo. antes de que Yo Alfredo estoy nos en el anuncie, revés, ustedes están al derecho. porque vamos al corte, pero no nos olvidemos que el artículo 66 de la Constitución, que se aplicó varias veces, permite la exclusión de la Cámara por inhabilidad moral. Sí, señor. Y se ha hecho varias veces en democracia. Se ha hecho con el diputado Luque por el caso María Soledad Morales, con otra diputada que tenía 6 o 7 acusaciones y le dijo a los periodistas que la entrevistaban que los iba a barrer a itacazos. Así que Angelos, Angelos lo renunció él, Lo renunció. de manera que es perfectamente posible. Pero Alfredo, no, simplemente, y para cerrar por mi parte cerrar este tema, yo diría, tenemos legisladores que se han puesto los pantalones largos y otros que están en proceso, todavía siguen con los cortos. Señores legisladores, imiten a los otros, pónganse los pantalones largos. Pero ahora, dentro de un momento, después del corte, tenemos un invitado especial que un poco engalana este programa, diría yo, que es nada más ni nada menos que el director de la revista Noticias, Edi Zunino, un gran periodista, reconocido periodista, muy afamado en todos estos últimos tiempos por su protagonismo, no solo en su quehacer cotidiano, sino en la televisión, participando como panelista en algunos programas, y que vamos a preguntarle todo sobre su último libro, que en realidad... primer novela. Su primer novela, exactamente. No es su último libro. Parece una novela de amor por el título. no Locos de amor, exactamente. odio y fracaso. Sabemos Tiene que amor y situación- odio son tiene- lo mismo, tiene ¿no? situación- Precisamente. Le son vamos a preguntar a él, pero sí, tiene situaciones de amor. dos partes Vamos de al lo corte. mismo. Muy bien. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Cliente de Personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante. Considerada. Ponés cachengue toda la noche, aunque al otro día madrugues a las 7 de la mañana. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14 del 6 del 2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Invitados especiales de diverso pensamiento para tener la versión de todos los sectores sociales.
Seguimos al aire y estamos esperando la comunicación con Eddie Zunino para hablar de su libro Locos de Amor, Vamos Odio a mostrarlo y Fracaso. Para los que nos siguen por... No sabemos dónde mostrarlo, ahí está. No, al lado tuyo, cerca tuyo, acercalo a tu corazón, porque es ahí está. Perfecto. Acercalo a tu corazón, Locos, Perfecto. es la... ¿En qué sentido? El gran título es de Loco, amor, es no. Loco, pero tiene un subtítulo que dice ¿Locos de qué? Locos de amor, odio y fracaso. Fíjense qué dicotomía. O Vos que lo has cuántos leído, extremos. vos que lo has leído como anticipo, como una, digamos, copetín de lo que se viene ahora con Eddie Zunino. ¿Esto es ficción o no ficción? Mira, yo Es la Argentina. yo creo que hay un 95% de realidad disfrazada de ficción. No es al revés. Además que cada personaje que va incorporando alrededor del desarrollo de la obra, obviamente enseguida tardamos más o menos medio minuto en darnos cuenta a quién se está refiriendo de la realidad. Es un policial. No, es un libro que relata un poco la problemática de la Argentina, distintos acontecimientos, momentos de los últimos tiempos, y que de alguna manera... Pero está pensado como un policial político, de un periodista de investigación. Yo diría que es un ¿Sería político. así? Mira, yo fui a comprar el libro a una librería y te voy a contar una anécdota. Fui a la librería El Ateneo, y ¿dónde lo voy a buscar? ¿Dónde busco normalmente los libros que yo compro, que son los libros de política, investigaciones, de novedades, ¿no es cierto? Va al escaparate, Sí, sí. uno va al escaparate ese. Bueno, no estaba allí. ¿Dónde estaba? Estaba con las novelas. Qué bueno. Claro. Logró eso. Ahora otra cosa. Lo que es tener banca, y esto porque habla es un bien paso importante. Esto habla bien Claro. de Eddie Zunino. Creo que lo va a poner contento. Además, voy a donde debiera estar. ¿Y qué había pasado? Mira que el Ateneo no pone 1 o 2 libros, pone una pila grande de libros. Bueno, se había agotado en ese lugar donde tenía que estar y debía por estar. eso no tenía el estaba espacio, ahí. y estaba además, tuvieron que ir a buscar adentro. Así que quiere decir que en ventas anda bien y que lo tratan en las librerías como una novela. Yo la verdad que uno que no está tan habituado a leer novelas, yo lo he vivido como un libro de la política argentina, incluso claro, introduce una gran novedad muy interesante, Eddie, que es, lo hace con gran habilidad, él al mezclar esta cuestión de la realidad y la ficción, lo que hace de alguna forma es hasta completar ciertos hechos o ciertos blancos en las historias que lo hace a partir de su propia imaginación. Y él dice que como investigador, porque uno de los protagonistas, el protagonista principal, es un periodista, que sería, yo creo que sería el mismo, ¿no? Sí, él ha dicho que puede ser él, que puede ser la Nata, Sí. que puede ser Leuco, que puede ser Su cualquiera. alter ego. Pero evidentemente lo ¿Y escribió por qué él, se puso ¿no? Valdivia? ¿No se sabe? Valdivia, Sí. no sé. Habría pero que preguntárselo. Anselmo Claro, Vito, estamos haciendo las preguntas previas, ¿no? no Tal se cual. sabe, no se Pero sabe. vos fíjate pero- que, corroborando lo que dice Alfredo, en uno de los reportajes que le hicieron sobre el libro, él dice: la gran responsable de que me haya tirado a la ficción es la Argentina, un país donde la realidad supera la ficción. Claro. Tratar de ver como periodista si la ficción ayuda a la realidad, porque hay cosas bastante similares a casos muy conocidos de los últimos años. No queríamos dar mucho a conocer lo que dice la novela Está para que la bueno, gente no la porque deje de leer. fíjate que en un taller de escritura creativa que estamos haciendo con Elsa Drukarov, hermana de Alejandro, uno de los capítulos es la construcción de mundos. Uno tiene que, en el cuento de la novela, construir un mundo imaginario, un mundo irreal, darle verosimilitud. Acá no tuvo ese problema nuestro amigo No, Eddie, no, porque claro, realmente, tal por cual. lo menos para Argentina, Tal quizás cual. sea muy de mucha imaginación para otro país, no, Bueno, yo- no latinoamericano, ¿no? una de las Pero para cosas que le Argentina el mundo es muy fácil de construir. Y una de las cosas que pensaba preguntarle es si no ve alguna analogía con House of Cards, por ejemplo, ¿no? Porque cuando uno ve House of Cards tiene la sensación no solamente de que eso es posible, sino que hasta teme que eso se quede corto, ¿no? Y esto pasa con Es muchas muy series. perversa esa Bueno, serie. Es no- muy perversa porque no hay buenos. Ajá. Una serie que no tiene buenos. Bueno, hay buenos, Bueno, pero pierden. No tiene buenos.
Bueno, pero lo que yo decía, el hecho de que haya hecho una novela no es una forma de apartarse un poco de la realidad o, digamos, escudarse contra críticas que le pudieran venir desde el lado de la realidad. Por ejemplo, Marcos Aguinis, a quien a mí me gusta leer y no me acuerdo exactamente cómo es el título, lo estaba tratando de buscar recién, es el espíritu de ser argentino, la gran fuerza de ser argentino, no me acuerdo. Lo hace con personajes reales y lo hace desde una óptica a veces irónica y además con la gran inteligencia que tiene Marcos Aguinis. En cambio, ¿El secreto encanto de ser argentino? No. Eso es el que... ¿El encanto, el secreto encanto, no? El secreto o el... Bueno, sí. Peligroso encanto de ser argentino. Sí. Bueno, acá no, él se escuda en una novela. ¿Será porque en la novela siempre se puede decir esto es por eso. Era... La novela te da más libertad. Imaginario. Absolutamente más libertad y entonces podés decir todo sin ninguna connotación histórica ni judicial. Sí, hay una cosa que me intriga bastante y que me gustaría tener la oportunidad de preguntarle a Zunino, que es que él llena ciertos vacíos que existen en la novela, en la argumentación, en sus situaciones, con una serie de cuestiones que tienen que ver con cuestiones un poquito más esotéricas y no tan del ámbito terrenal, que tienen que ver con... Él dice que sueña, ¿no es cierto? No quiero contar demasiado el libro porque no corresponde, pero él dice que cuenta que sueña ya sumado en una investigación o sumido en una investigación en donde tiene una cantidad de elementos de esa investigación incorporados, aportados por sus fuentes que le aportan datos, le aportan documentos, y él va elaborando una investigación, y claro, en toda investigación, antes de lanzarla y de publicarla, no olvidemos que es el titular de la revista Noticia y decide qué se publica y cómo, y qué lugar ocupa en la revista, si la tapa o qué espacio, y él dice, bueno, hay una cantidad de huecos, ¿y cómo los cubre esos huecos en algunas ocasiones? Resulta que él dice que me acuesto a dormir, sueño, y esos sueños me ayudan a, con los datos que tengo, más lo que yo sueño, un poco completar la historia que, según dice Valdivia, ojo, no lo dice Zunino, Valdivia, que es el personaje del libro, dice con eso un poco completa o completo, dice, su historia y luego la publica. Está bueno, es una inspiración, ¿no? Está muy bueno. Ya que estamos hablando de Zunino, parece que no podríamos no ceñirnos directamente a su libro, si Alfredo me deja. Yo estuve leyendo en la última revista Noticias el trabajo que él hace sobre el multimedio Clarín y todo el grupo Clarín, y especialmente me gustó mucho su artículo sobre Más allá del bien y del mal, cuando habla de Magneto, en la cual él realmente es el derecho y el revés, diciendo se lo puede querer, no se lo puede querer, pero lo que realmente importa de que esta persona tiene un gran genio y ha sido el que ha llevado adelante a este multimedio, que ahora con toda la historia de las transferencias y cuestiones, algún día va a andar bastante dando vuelta. Pero vamos a lo de Magneto, que es lo que me llamó la atención. Nosotros formamos parte, varios académicos del IADEF, que es el Instituto de la Empresa Familiar, y cuando él habla de Magneto, habla de que ha manejado una empresa realmente familiar, y que el genio de Magneto le está haciendo ver que su tiempo o su modelo se acaba. La ausencia de Ernestina de Noble también hace de que deba correrse y dejar su lugar a quien lo quiera suceder.
Y esto me resulta muy afectivamente muy cercano, porque es lo que nosotros enseñamos cuando en las empresas familiares es necesario que aquel quien ha creado el modelo en algún momento piense en separarse de ese modelo y transferírselo a otra persona. Alberto, con todo el respeto, me parece bárbaro la vinculación con lo académico. Estamos hablando de una de las empresas más grandes de la Argentina, ¿no? Bueno. Que si bien tiene un componente obviamente también familiar o de un núcleo muy fuerte que lo maneja, pero bueno, lo tenemos a Eddie Zunino en línea. Muy bien. De manera que vamos a seguir. Bueno, yo diría ir directamente a la presentación. Buenas noches, Eddie. Algo estuvimos haciendo tiempo y introduciéndonos en tu publicación, Locos de Amor, Odio y Fracaso, y a eso nos queremos referir. ¿Cómo estás, Eddie? Buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Se me improvisó una reunión y no pude atenderlos no, al horario prometido. No, al contrario. Todo bien y vamos a aprovechar el tiempo lo máximo que podamos. Bueno, estamos acá hojeando y hablando y muy expectantes por tu obra reciente y quisiéramos saber qué es lo que te lleva a plantear la obra tal cual como la tenés planteada, como una novela, pero que en realidad, bueno, vos sos un periodista muy reconocido, muy activo y que de alguna forma creo que debe tener la novela, si tenemos que hablar de porcentajes, puede ser un 90% de realidad y un 10% de ficción, ¿o me equivoco? Ay, no sé si tanto como... La verdad que no hice el novelómetro de la novela, pero... O sea, tiene una inspiración inequívoca en la realidad. Yo soy periodista, estoy en contacto con la agenda cotidiana, básicamente la agenda política, que es mi especialidad dentro de la profesión. Así que sí, pero, qué sé yo, este es un país de novela. La realidad muchas veces desafía la ficción, muchas veces la supera, y uno también tiene una formación ligada con la novela, porque periodismo y ficción son hermanos, son como una complementación incluso en nuestra propia historia, ¿no? Una pregunta sobre eso, Eddie. Te saluda Eduardo Javier Dubá. ¿Qué mueve a un periodista a ir a la literatura? ¿Qué no le da al periodismo? ¿Qué límite tiene el periodismo que a lo mejor la literatura lo ayuda a trasvasar? Bueno, yo no abandoné el periodismo, ni siquiera siento haberlo traicionado por una más linda. Pero sacaste a bailar a otra. Es una prueba, es un ensayo por parte de uno, a ver si es cierto que uno puede construir una trama de ficción que lo ponga en carrera con otros a los que ha admirado porque sí lo lograron, ¿no? Creo que esto también tiene la necesidad, tal vez por tanto ruido que hay en la línea y en la confrontación y en la división permanente y en la acusación permanente de unos contra otros, de aquello que no se ha podido amalgamar con información, a ver si la ficción, porque la ficción también es una manera de pensar, la ficción también es un mecanismo de razonamiento, ¿no? Claro. Uno no... Esa amalgama la haces en los sueños, parece, ¿no? En los sueños de Valdivia. Mito Valdivia sueña, sí, pero cuando uno está construyendo una ficción, está construyendo algo verosímil. Entonces eso es parte de la locura de la literatura, porque uno está contando algo que no es, pero que tiene que parecer que es. Y nosotros hemos vivido cosas que parecían que no podían ser, pero que fueron, y que no terminamos de resolver por cuestiones de hacer mal las cosas, por cuestiones de fanatismo político, no terminamos de resolverlas. Y tal vez la ficción es, no sé, la utopía de que por ahí se pueda llegar, porque uno como periodista y con años encima,
uno a su punto de vista ya le empieza a tener confianza. El problema es enamorarse de ese punto de vista como si fuera la verdad absoluta y revelada. Pero uno le da un sentido informativo a su percepción, porque uno ha visto muchas cosas. Tal cual. Eddie, Alejandro Drukarov te saluda. Yo ayer te escuchaba decir en Animales Sueltos, manifestar un poco tu profundo descreimiento sobre las posibilidades, por ejemplo, de nuestra justicia bendita y los tiempos políticos con que funciona, etcétera. Y empezando a leer tu libro, veo que el fracaso es un tema fuerte, que por supuesto nosotros generacionalmente además compartimos por lo que venimos viviendo. Y te quiero preguntar, en un país que un expresidente condenó al éxito, según su frase tan conocida, ¿vos pensás que estamos condenados al fracaso? No, yo quiero creer que no. O sea, a mí a veces cuando yo planteo esto del fracaso me dicen, pero qué pesimista. No, yo no soy pesimista. El oncólogo que se sienta delante de un paciente y le dice, mire amigo, usted tiene un cáncer, no es pesimista. Es realista. Tal cual. Está diciendo, esto es lo que pasa y ahora le voy a decir qué hay que hacer para resolverlo. Exacto. Lo que pasa que en la oncología, de acuerdo a cómo pudo avanzar la ciencia, ya hay algunos mecanismos para resolverlo, pero esa noticia no es mala. No es una mala noticia, bueno, mejor dicho, sí es una mala noticia, pero no es una mala noticia pesimista. Pesimista sería el falso optimismo de no darla, de no querer verla, porque sería condenarse ya no al fracaso, sino a la muerte, ya no al cáncer, sino a la muerte. Entonces yo creo que la política tiene mucho de ficción, porque se toma desde el principio de los tiempos de la ficción para comunicarse con el representado, con el público. Siempre muestra su lado exitista, siempre muestra su lado oportunista. Esta es la oportunidad. Es así. Te hacemos una pequeña... o sea, vivimos refundando oportunidades y matando las oportunidades anteriores, a las que no condenamos por haber fracasado, sino que condenamos por haber delinquido, por haber sido malas. Todo lo que nos pasó fue malo, no fue un fracaso en todo caso. Si fue un fracaso del otro. Es correcto. Te hacemos una pregunta por el título, a ver, ¿qué nos querés decir con locos? Amor, odio, fracaso, ¿qué te dice? ¿Por qué elegiste? ¿Por qué elegiste? Para el que los escucha todos los días. Pero loco de amor. Nos gusta lo de loco de amor. Y porque, bueno, en esta historia hay amor, y en esta historia hay odio, y en esta historia hay fracaso. Y hay otras tantas cosas, hay componentes del amor, componentes del odio, componentes del fracaso, hay historias privadas, hay historias públicas, hay historias secretas. Y locos yo creo que tiene dos sentidos, o sea, este es un país de locos. Sí, sin ninguna La duda. Argentina es una invención de locos. Que si uno muchas veces, o sea, durante toda mi formación como argentino, como persona, como ciudadano, yo me pensaba mucho cómo nos veían del exterior, y había una cosa que del exterior no entendían, era el peronismo. Pasó el tiempo y ya hay por lo menos dos cosas que no entienden. El peronismo, que nunca nos lo entendieron, y no sé si lo entenderemos nosotros, y por qué nos va tan mal, viendo lo que es la Argentina con toda su potencialidad. Entonces es una construcción de locos. Hemos construido un sujeto, una identidad política de locos, porque puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser violenta, puede ser pacifista, puede reivindicar el neoliberalismo, la doctrina social de la Iglesia, algunos aspectos del viejo marxismo, o lo que fuera, y seguir manteniendo la misma identidad, de un modo casi incólume y a lo largo del tiempo. Y un montón de gente alrededor que dice, ya vas a ver que se acaba el peronismo, ya vas a ver que esta vez es la última vuelta del peronismo. Y todos los que proponen eso son los que parece que al decirlo se autodestruyeran a sí mismos, porque lo otro sigue funcionando, mutando, convirtiéndose en otra cosa. Yo creo que sí, que la Argentina, no creo que tengamos la patente de la locura, pero creo que tenemos mucho de locura y de locos. Y ahí Mito Valdivia, que es el protagonista,
cuenta, por ejemplo, en sus confesiones, porque toda esta novela son las confesiones alocadas de Nito Valdivia en un momento de estrés personal y afectivo y psicológico muy particular. Él reconstruye algunas claves de su primera enciclopedia del fracaso nacional, que es el libro que lo obsesiona y está escribiendo, va por la página 3512. Sí, tal cual. Y Nito Valdivia plantea, por ejemplo, que la Argentina moderna, en el libro no se habla nunca de la Argentina, es el país moderno. Sí, un país muy particular, ¿no? Con un presidente, una presidenta, un ingeniero actual presidente, etcétera, sí. ¿no? Sí, pero Roca fue a la conquista del desierto acompañado por una vidente médica mapuche que predecía el futuro y curaba mágicamente. Hipólito Yrigoyen, estoy hablando de los hitos de nuestra argentinidad, ¿no? Hipólito Yrigoyen, que es el padre de la democracia tal cual la conocemos, la democracia electoralista sin fraude, era amigo de Pancho Sierra y de la Madre María y se hacía atender por ellos. Eran curanderos, ¿no? Sin título ni nada, eran iluminados. Alfredo Palacios, primer diputado socialista de América, un materialista, tenía mucho lazo con los espiritistas, con el espiritismo. Carlos Menem veía brujas. Sí, el presidente actual tiene armonizadoras espirituales. Y vos me vas a decir también que Perón lo tenía a lo Perrega. La principal del Perón era asistido por un brujo. Claro, lo tenía a lo Perrega. La principal aliada del presidente actual habla directamente con la Virgen, o hasta hace un tiempo por lo menos hablaba. Últimamente no he tenido más referencias del asunto. Eddie, entonces yo creo que hemos planteado una manera de comunicar, no solo de comunicación, sino de acción política, muy vinculada con lo mágico, con lo esotérico, con lo sobrenatural, con el más allá. Y eso yo creo que nos tiene que haber compuesto, porque yo creo que nuestros representantes tienen algo de nosotros, porque si no, no nos representarían. Es así. Nos quedan poquitos minutos. Yo creo que eso compone una escenificación entre nosotros que tiene mucho que ver con la locura, aparte de los homenajes a los 7 locos que tiene este libro. Tengo una consulta muy breve que en estos pocos minutos que nos queda por ahí para hacer un pequeño ping-pong de alguna que otra pregunta que tenemos acá pendiente. Y esto no solo en el libro, sino fuera de él. ¿Qué pensás que va a pasar en los próximos tiempos? Porque vos algo abordás sobre el final del libro en cuanto al tema de la expresidenta, que no es ella, sino que es la jefa, con respecto al ingeniero y en un viaje que hacen en avión y que de alguna manera coordinan una acción conjunta que por supuesto eso forma parte de la novela. Pero la realidad, ¿crees que Cristina, nuestra expresidenta, va a llegar el momento, vos que sos un periodista experimentado, de que va a ser detenida, que va a quedar presa? Bueno, es posible que sí y es posible que no. A mí lo que más me altera, o sea, yo predecir el futuro es demasiado para mí, porque lo primero que me preguntan es por qué te fuiste a la ficción y después me terminan pidiendo que me vaya a la ficción. Claro, entonces se dan cuenta que los locos son ustedes. Ahora, yo lo que trato de ver para adelante mirando lo que pasó. Hace exactamente un año y moneditas, caía preso José López después de haber sido descubierto tirando bolsos con $9 millones y otras monedas por arriba de los tapiales de un convento de monjitas muy inocentes y de 90 años. Así es. Ya estaba preso Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner ya circulaba por los tribunales, hacía actos ahí y llegaba al piso histórico de su popularidad, lo más bajo de su popularidad. Estaba en una proyectada intención de voto. Ese pito que escuchan es que estoy en la cochera. Sí, y a nosotros nos están por echar del aire, pero nos encantó poder terminarlo con vos. Te lo resumo así. Hace un año estaba en 20. Un año después de todos esos escándalos, en algunas encuestas llega a 35.
Claro. ¿Eso habla de Cristina o habla del país? Tal cual. Es un tema cultural, sí, es Tal cultural. cual, tal cual. Te pedimos por favor seguirla en otro momento, pero realmente te agradecemos mucho y te felicitamos por el libro, que lo estamos leyendo todos y desde ya nos parece un aporte muy muy interesante y muy divertido además. Ya más madurado te requeriremos nuevamente. Gracias, Eddie. Bueno, el agradecido soy yo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Otro para vos. Y nos despedimos. Viene la gente de Velas Radio, Carlos Martino, Diego Guitián, Tomás Armerio. El micrófono es de ellos y les pedimos disculpas por la demora. Gracias.